Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de este viernes 9 de diciembre. Comencemos con el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, pues a través de una carta, Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU, aceptó que esta organización sea acompañante en el diálogo entre el gobierno y la guerrilla. Esto tras la invitación que hizo esa misma mesa de conversación. Recordemos que fue uno de los primeros acuerdos el convocar a diferentes organizaciones y a países y gobiernos a que se sumaran a este proceso que busca la paz. El representante en este caso de la ONU será Carlos Ruiz Massieu, quien hoy es el veedor de la misión de esta organización internacional en Colombia. Y la otra noticia del día tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal para esclarecer la presunta falsificación de uno de los documentos que habría presentado uno de los oferentes que conforman la Unión Temporal Conecta 2022. Esto en el proceso de licitación para el multimillonario contrato que supera los 180.000 millones de pesos con el fin de contratar servicios de telecomunicaciones para el ente acusador. Este caso podría ser incluso más escandaloso que el de Centros Poblados. Por esta misma razón, decidió el comité evaluador de la Fiscalía rechazar la oferta de esta unión temporal. Sin embargo, adjudicó el contrato a la otra, que está identificada como Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral, y se va a quedar a cargo de esta contratación durante los próximos 3 años. Hablemos también del duro jalón de orejas del presidente Gustavo Petro en La Guajira. Dice que es un fracaso rotundo que en su gobierno hayan muerto 20 niños por desnutrición y cuestionó los programas y planes que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí insistió en que van a seguir trabajando por la entrega de agua potable más allá de programas de bienestarina. Si el ICBF hace lo mismo que ha hecho en estos últimos años, pues el ICBF ha visto morir miles de niños aquí, miles. ¿Van a repetir lo mismo? Pues van a ver morir miles. Respecto a la causa de esa mortalidad, indudablemente está en el centro el agua potable. La desnutrición no es solo la falta de comida sólida, es como el común piensa, es antes que nada la falta del agua potable. Pues el ICBF debería estar invirtiendo aquí en agua potable. No quiere que haya desnutrición. ¿Cuál es la causa? El agua potable, no la bienestarina. Es el agua potable, es lo primero que tenemos que solucionar. ¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que La Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno. Y esta semana terminó también otro proceso de conversaciones entre el gobierno, los empresarios y las centrales unitarias de trabajadores, los sindicatos. Los 5 gremios con asiento en la mesa de negociación de salario mínimo sorprendieron a la mesa con una jugada audaz. No van a presentar ninguna cifra como contrapropuesta a la petición de las centrales obreras de incrementar un 20% el salario mínimo. Estaba previsto que los empresarios presentaran su oferta el próximo lunes, pero hoy le entregaron al gobierno y a los trabajadores una carta en la que piden considerar, entre otros factores, la disparada de la inflación, el hecho de la economía que crecerá menos en 2023 y también que cada punto del aumento del salario mínimo por encima de la inflación le cuesta al gobierno 1.5 billones de pesos. Sin embargo, en la carta no hay ninguna propuesta concreta de incremento. Sobre esto habló el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. No creemos que hace sentido en este momento entrar en una negociación de una cifra baja, una cifra alta y tratar de encontrarnos en la mitad del camino. No, la responsabilidad que tenemos es la responsabilidad de poder tomar una decisión que tenga en cuenta todos estos factores al tiempo. Esto implica un cambio fundamental en las negociaciones, y es que no habrá una fase de regateo entre las partes, aunque van a intentar llegar a un acuerdo. Este fin de semana entonces los empresarios y trabajadores van a tener reuniones informales tratando de buscar acercamientos, porque la semana que viene vence el primer plazo para un acuerdo. Sobre esto habló el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, insistiendo en que su petición se justifica en que el salario mínimo hay que gastar más en un momento de recesión global. El movimiento sindical aspira y espera que haya igual voluntad política en los empresarios.
En medio del duro llamado de la Procuraduría y la polémica desatada por la eventual eliminación de las EPS y su futuro financiero, la ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló de dónde saldrán los recursos para salvar la salud en Colombia en medio de un colapso. Dice que será con la tercera parte que será destinada de la reforma a la salud y se tiene prevista para cubrir los presupuestos máximos, el aumento de la unidad de pago por capitación, así como el cumplimiento de la promesa del Ministerio de Transporte de reducir en un 50% la tarifa del SOAT. La reforma tributaria nos da un recaudo de 20 billones de pesos. Les quiero informar que en esa adición presupuestal, la tercera parte de eso que da la reforma tributaria se va para salud. Y ahí se reconocen presupuestos máximos, aumento de UPC, pero además compensación del Ministerio de Hacienda por rebaja de tarifa de SOAT. Son muchos recursos. Diciembre arrancó con alegría, pero también con una disparada de contagios de COVID-19 en el país, con más de 5.330 casos frente a los 3.250 de la semana anterior. Bogotá y Valle del Cauca son las regiones con los reportes más altos. Los detalles los tiene Oscar Torres. El aumento en las últimas semanas ha sido importante. Le cuento cómo se han comportado las cifras del COVID-19 en Colombia durante las últimas 4 semanas. Venimos de 1.298 casos a pasar a 2.112, después 3.252 y esta semana el Ministerio de Salud registró 5.336 casos de COVID-19 en el país, además de que la cifra de fallecidos también ha aumentado. Esto porque veníamos en las últimas 4 semanas reportando 19 personas muertas, después 14, la semana siguiente 16 y esta última reportamos 32 personas que fallecieron por cuenta del COVID-19. La ministra de Salud, Carolina Corcho, inició una campaña para que los colombianos sigan vacunándose porque dice que ya se perdió el sentido de riesgo en el país e insistió que es importante vacunarse 2 veces y aplicarse los 2 refuerzos. Y todavía siguen las medidas, no se han levantado las medidas en Colombia de la obligatoriedad del uso de tapabocas en transporte público, en servicios hospitalarios y en centros geriátricos. Y nosotros hemos adicionado la recomendación de uso de tapabocas en zonas de aglomeración cerradas, abiertas como recomendación. Pero hoy está vigente la obligatoriedad en esos sitios. Las ciudades donde sigue siendo preocupante la situación del COVID-19 son Bogotá, que registró esta última semana 2.078 casos, el departamento del Valle del Cauca con 917 casos y Antioquia con 782. Y estos 3 se convierten en los territorios con las cifras más altas y alarmantes de contagios por COVID-19. La Justicia Especial para la Paz expidió su tercera resolución de conclusiones y decidió que 12 de los 15 integrantes del Batallón de la Popa, imputados por falsos positivos, van a ser postulados para que se les imponga sanciones propias, debido a que sí reconocieron su responsabilidad y entregaron información y verdad plena. Recordemos que estas sanciones no incluyen cárcel y deben extenderse por hasta 8 años. Aplicarán para el mayor Guillermo Gutiérrez, el mayor Ever Gómez, el teniente Carlos Lora, el subteniente Eduard Gustavo Álvarez y el subteniente Elkin Leonardo Burgos. También para el sargento primero Efraín Andrade Perea, el sargento primero Manuel Valentín Padilla, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados profesionales Juan Carlos Soto, Yeris Andrés Gómez y Alex José Mercado Sierra. Según la Justicia Especial para la Paz, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes de este batallón fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas continuas ocurridas en 77 eventos. Asimismo, la Justicia Especial para la Paz le dijo a la Unidad de Investigación y Acusación de ese tribunal que tenga en cuenta que los militares Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez y también José Pastor Ruiz Maecha no aceptaron su responsabilidad ni tampoco entregaron verdad, por lo que deben imponerse otro tipo de sanciones. Hay alerta máxima en Bogotá porque ya van 19 muertos por cuenta del consumo de licor adulterado. Si bien la preocupación en la capital se está dando por ahora por productos denominados como la Cabañita y el Rey de Reyes, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA, amplió sus alertas porque han identificado más productos que siguen siendo comercializados pese a no tener ningún registro sanitario, en especial licores que al parecer serían adulterados. Sobre esto habló el director de Alimentos y Bebidas del INVIMA, Carlos
Robles. Días pasados el INVIMA expidió una alerta sanitaria puntualmente sobre 2 productos que se están comercializando que no cumplen con las condiciones sanitarias y con los requisitos para su comercialización, y en el día de hoy estamos emitiendo una ampliación de esa alerta sanitaria porque hemos logrado evidenciar que en el mercado existen otros productos que no están cumpliendo con estos requisitos. En combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Iscuandé, en el Pacífico nariñense, 5 guerrilleros fueron abatidos, mientras que capturaron otros 9. En la zona está Ana María Celis. Bueno, a esa hora nos encontramos en Tumaco, Nariño, donde las autoridades y las fuerzas militares anuncian que se realizó una contraofensiva contra la estructura Jaime Martínez, responsable del ataque en el Cauca que dejó 6 soldados muertos. Estamos con el comandante del Comando Conjunto del Suroccidente, el general John Jairo Rojas. General, ¿a qué se debe esta operación y por qué se dio? El combate se produce contra una comisión que viene del Cauca al mando del Comando Coordinador del Occidente, de alias Mocho y alias Marlo, y la intención era esta comisión reforzar una estructura en Nariño para que seguir con las confrontaciones con la segunda Marquetalia. General, ¿y ustedes qué saben de alias Marlon? ¿Cuál es la recompensa que se está ofreciendo para dar con el paradero de él? Bueno, alias Marlon es un cabecilla que estaba en Nariño, se mueve hacia el Cauca después de la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Mayimbu. Él asume esa estructura Jaime Martínez y especialmente él se mueve para controlar el corredor del narcotráfico que va al río el Nayo. Él como cabecilla pues ordena el ataque a nuestros jóvenes soldados en la vereda Monchique de Buenos Aires. Igualmente él y con el Mocho pues ordenan el movimiento de esta comisión hacia Nariño para reforzar a la unidad Rondón, que se encuentra en confrontaciones con la segunda Marquetalia ahí cerca del corregimiento de la Guayacana de Tumaco. Muchas gracias, general. Le cuento finalmente que el resultado de 6 operaciones en menos de 15 días han logrado desvincular al menos 46 menores de las organizaciones criminales que los reclutaron para estar al servicio del narcotráfico y la guerra. La Defensoría del Pueblo publicó un mapa en el que revela que el ELN tiene presencia en el territorio colombiano en al menos 212 municipios de 22 departamentos, en especial el norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hacen especial énfasis el norte de Santander, en especial en la región del Catatumbo, donde dicen se siguen expandiendo la presencia de esta guerrilla, al igual que en el departamento del Nariño, y allí mantienen las disputas contra las disidencias y otros grupos ilegales con el fin de tomar el control que en su momento ha tenido el Clan del Golfo. Sobre esto habló el defensor del pueblo, Carlos Camargo. El accionar de este grupo armado tiene características muy variadas en las distintas regiones del país. En varias zonas se encuentra en un proceso expansivo, en otras de consolidación y en otras en disputa con otros grupos armados. En norte de Santander en particular, en la región del Catatumbo, el ELN está consolidado. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a Eder Paolo Ferracuti, representante legal de Concesión Ruta del Sol, implicado en el caso de Odebrecht. La sanción se da por apropiación indebida de recursos públicos por más de 27.000 millones de pesos que habrían sido entregados para ejecutar obras con un contrato de la ANI, pero en realidad fueron destinados a pagar sobornos a funcionarios públicos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño y posteriormente con el canciller Álvaro Leiva. Varios funcionarios del gobierno colombiano también estuvieron presentes en ese encuentro. El tema principal de la visita de alto nivel de Estados Unidos fue el de migración, en especial la situación que se viven los colombianos en ese país y la necesidad de afrontar la problemática de manera conjunta. Por eso se anunció que los dos países van a convocar a una reunión de organizaciones latinoamericanas para que se realice pronto, a más tardar en el mes de marzo de 2023. Días pasados el INVIMA expidió una alerta sanitaria puntualmente sobre 2 productos que se están comercializando que no cumplen con las condiciones sanitarias y con los requisitos para su comercialización, y en el día de hoy estamos emitiendo una ampliación de esa alerta sanitaria porque hemos logrado evidenciar que en el mercado existen otros productos que no están cumpliendo con estos requisitos. Y la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación
investigación a Avianca y Aviva porque supuestamente se habrían integrado desde el pasado mes de abril pese a que esto no tenía ningún aval. Los detalles y los motivos de la investigación los tiene Marcela Peña. El propósito principal de esta investigación es establecer si Avianca y Viva violaron las normas de libre competencia en abril pasado, cuando Roberto Creed compró los derechos económicos de Viva. Aunque esta investigación comenzó en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cierto es que las compañías solicitaron un permiso formal para ser parte del mismo grupo económico en agosto pasado a Aerocivil, quien es actualmente la entidad que lleva este caso. Hay que aclarar además que a pesar de que Viva y Avianca hoy le entregan beneficios a los mismos accionistas, la verdad es que operan de manera independiente en la vida real y no han podido integrarse. Eso es lo que quieren hacer a través de la petición que hoy analiza el gobierno colombiano. Predios de grupos paramilitares que han sido entregados en procesos de reparación también harían parte de la reforma agraria. Así lo confirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras a Blue Radio. Los detalles los tiene Silvia Lorena Artunduaga. Desde Neiva, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, indicó que además de Fedegan, se tienen más de 1.700.000 ofertas para la compra de tierras que harán parte de la reforma agraria. Entre los oferentes está la unidad de víctimas, que hoy tiene predios que han sido entregados por grupos paramilitares. La unidad de víctimas son 33 predios que fueron recibidos en el proceso de ley de justicia y paz, que devolvieron grupos paramilitares en su momento o miembros de las autodefensas. Hoy están en manos de la unidad de víctimas y ellos lo que necesitan es monetizarlas, convertirlas en dinero para indemnizar víctimas. Pues bien, la agencia está en disposición de comprar esas fincas. Estas tierras que comprará el gobierno nacional serán entregadas a campesinos de Colombia. Asimismo, aseguró que están dispuestos a recibir otros ofrecimientos de compra de tierras desde otros sectores. Y en temas internacionales, la Cancillería peruana convocó este viernes al encargado de negocios de Colombia en Lima y le expresó su extrañeza por las declaraciones de autoridades de este país sobre los acontecimientos recientes. Y es que recordemos que el presidente Gustavo Petro le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para el destituido mandatario de Perú, Pedro Castillo. Entre tanto, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que si la situación lo amerita, puede haber un adelanto de elecciones generales. Si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar. Y cerramos con información deportiva porque Argentina y Croacia se enfrentarán en semifinales del Mundial luego de que ambas selecciones derrotaran en la tanda de penales a Países Bajos y a Brasil respectivamente, y ahora se esperan los resultados de los duelos entre Portugal y Marruecos y entre Francia e Inglaterra para conocer en detalle la otra llave del semifinal de este Mundial de Qatar. Recuerden que puede seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.